informar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 9:20. Un tema muy bien investigado, sorprendente, nuevo. Corea del Norte. Aquí están los señores economistas Vicente Albornoz, Sebastián Oleas. Clarito está. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como los explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Hoy tenemos un tema feo, realmente un tema feo. Esperamos no escandalizarles contándoles todos los horrores de la única monarquía comunista hereditaria que existe en el planeta. Esto que no de la única... Eso es discutible, pero sí. El hecho es que el tema de hoy es Corea del Norte. Corea del Norte. Un tema feo, ¿eh? Sí, a propósito de lo que ocurrió hace pocas semanas. En Naciones Unidas. Naciones Unidas, el Ecuador apoyando, o rechazando una condena a Corea del Norte. Corea del Norte. Así que el tema de hoy es muy feo, realmente, y se van a impresionar ustedes de la cantidad de información que no nos van a creer. Nosotros nos costó creer cuando la vimos, claro. Pero realmente Corea del Norte es un país, literalmente, de no creerse. De no creer, sí, sí. Y es que vamos a hablar de un país feo. No sé si el país es feo. En sí el país ¿Un país con un gobierno feísimo? Puede ser. Sí que no es muy... Sí, no sé qué nombre ponerle. Vamos a hablar de lo que yo opino. Sebastián en eso no comparte mi opinión. Es la única monarquía... Déjeme decir constitucional. No, monarquía comunista. Monarquía hereditaria comunista en el mundo. Sí, monarquía hereditaria. Sí, porque básicamente... Fíjate que han pasado ya 3 generaciones de la familia Kim gobernando Corea del Norte. Y es un país comunista. Entonces una monarquía comunista es un interesante fenómeno. Las monarquías comunistas donde se heredan del padre al hijo, del hijo al nieto. Claro, estos que se dicen progresistas. Sí. Heredan las cosas. Sí, muy bien. Interesante. Entonces vamos a hablar hoy día de la única monarquía comunista del mundo. Cuba tiene algo parecido, pero se lo pasan entre hermanos, ¿no? Sí, es parecido, pero no es así, como no es igual. De padre a hijo. Como diría Juan Luis Guerra, parecido, pero no es igual. Bueno, igual, exactamente. No es lo mismo ni es igual. Exactamente. Entonces, sí, no es casual que hayamos topado el tema de Corea del Norte. No, de hecho, hace pocos días atrás, 12 días atrás, esto es a propósito del voto ecuatoriano en la Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales de la Asamblea General de Naciones Unidas, el Ecuador votó en contra de la resolución de remitir a Corea del Norte a la Corte Internacional Penal. En realidad de remitir al presidente de Corea del Norte. No es al país, sino al gobernante, claro. Al gobernante al que se le hubiera enviado a la Corte Internacional de La Corte Penal Internacional. Perdón, sí. La Corte Penal Internacional que juzga a personas, no gobiernos. Claro, y se le acusaba de tortura, tratos crueles, violaciones sexuales, ejecuciones públicas, detenciones arbitrarias, de ejecuciones extrajudiciales. Para, que esto... Pena de muerte por razones políticas. Que esto tiene censura 12 años. Puntos suspensivos. Eso es básicamente lo que decía la acusación. A ver, un segundo, tomemos aire. Se le estaba acusando de tortura, tratos crueles, violaciones sexuales, ejecuciones públicas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, castigos colectivos, pena de muerte por razones políticas y religiosas. Y otros. ¡Qué barbaridad! Sí. Este sí es... Un prontuario interesante. Es un angelito en el sentido correcto. estricto. Pero bueno, Ecuador, el tema es que votó en contra de que se investigue o se justifique. Y ojo, porque esta resolución de esta comisión va al Pleno y del Pleno va al a la Corte, supongo. No, todavía no. ¿A la especie fiscal o algo así? No, todavía no, al Comité de Seguridad de la ONU. Al Consejo de Seguridad de la ONU. Al Consejo de Seguridad de la ONU, y ahí obviamente va a ser vetado, porque quien está ahí está China y Rusia, obviamente que tienen poder de voto, y de ahí no pasaría, ¿no? Entonces... No era necesario oponernos siquiera. Claro, exactamente. Bueno, hoy lo que queremos es, después de haber recitado toda esa lista de delitos, qué barbaridad, ¿eh? Sí, no, interesante. Después de haber revisado toda esa lista de delitos, vamos a hablar de la economía. Sí, vamos a revisar la economía de Corea del Norte, un país aislado del mundo. Completamente. Pero que a pesar de eso sigue logrando que los dólares sigan llegando al país. Correcto. Sí. A ver, podemos arrancar con unos datos generales sobre Corea del Norte. Comparémosle un poco con el Ecuador. Exactamente. Se estima que el PIB, y ojo, no hay mucha información de Corea del Norte, porque es un régimen muy cerrado. Tomen lo que decimos con un poquito de cuidado, por ejemplo, porque lo que decimos es lo que encontramos. Entonces, se estima que el PIB ajustado por poder de compra es 40.000 millones de dólares.
Bastante menos de la mitad del ecuatoriano. Exactamente, 2,5 veces más chico que el ecuatoriano. Claro, exactamente. Sin embargo, tiene casi 10 millones de habitantes más que el Ecuador. Claro, Es decir, tiene alrededor de 25 millones de habitantes. 25 millones de habitantes con un PIB que es bastante menos de la mitad. ¿Sí? Es decir... Solo un comentario a pie de página, tiene un gobierno comunista. Correcto. Sí, ahí se me fue un... La tercera parte del PIB ecuatoriano por habitante, correcto, más o menos. correcto. Insisto, hay que hablar de más o menos porque no tenemos No datos está muy totalmente clara la confiables. información. La tasa de crecimiento de su PIB en el 2003 fue de 1,1%. O sea, casi no crecen, Casi siguen no ahí, crece, probablemente siguen estancados en su miseria. probablemente la población crece más rápido. Sí. Y intercambia bienes y servicios con sus Poco. dos vecinos. Sí. China al norte y Corea del Sur al sur. ¿Sí? China y Corea del Sur concentran el 82% de las importaciones y el 90% de las exportaciones. O sea, Quizás hacer un corto comentario histórico. Corea fue invadida por los japoneses antes de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Luego fue liberada parte por los chinos, parte por los soviéticos los en esa soviéticos, época, ¿no? por los soviéticos y parte por los norteamericanos. norteamericanos. Por eso se dividió en una Corea del Norte y una Corea del Sur. Claro, ahí En se reparten coreanos, ¿cierto? Controlados por los soviéticos al norte y los por años 50 hay una guerra, la guerra de Corea, en que 48 y sí, que el norte llega a ocupar una gran parte del sur, luego retrocede y finalmente queda todo, la línea de fuego queda más o menos en el paralelo 38, que es básicamente la mitad de la península. Claro, y es tierra de nadie eso. Es tierra de nadie. Básicamente. Y lo interesante es que estos países siguen en guerra. Siguen en guerra, claro, oficialmente siguen O sea, en guerra. cesaron el fuego, pero siguen en guerra, ¿no? Es importante decir que Corea del Norte y Corea del Sur quedaron básicamente igual de destruidas después de la guerra de Es Corea correcto. y que al momento en que terminó la guerra tenían una población muy similar, con niveles de educación muy similares, es decir, arrancaron igual de mal, Iguales. Y claro, igual de pésimo, porque estaban bastante países destruidos. destruidos, países muy pobres. Además, habían sufrido los embates de la Segunda Guerra Mundial después de la guerra. La invasión japonesa, la segunda guerra, la guerra de Corea, destruidos ambos países. Y aquí es donde empiezan a diverger. Obviamente, al principio, cuando termina la guerra de Corea, que no termina oficialmente porque sigue vigente, sino que cesan las hostilidades, digamos. Corea del Norte recibe mucha ayuda de sus amigos comunistas de la época. La Unión Soviética, por un lado, y China recibe mucho influjo de capital, ¿sí? Y este capital es muy productivo en un inicio. La Claro, productividad siempre marginal del capital, cuando hay poco dinero invertido en una economía, lo primero que invierte es productivo. Exactamente, se vuelve muy productivo y así les va más o menos hasta el año 79, digamos, que crece de forma sostenida. ¿Sí? Claro. La economía es extremadamente planificada, por no decir totalmente planificada. ¿Qué significa eso? Una economía totalmente planificada es que la gente no decide qué va a producir, ni dónde va a trabajar, ni a quién va a contratar, ni a qué precio va a vender. Hay un comité en algún lado, un comité central. De sabios. De sabios, claro, ¿no? Generalmente vinculado al partido gobernante. Y necesariamente al Ministerio de Planificación. Claro. Siempre hay estos países, ¿no? Sí, sí, Planificación. sí. Y típicamente hacen un plan quinquenal. Quinquenal, y este es... Por sí. ¿Cuál es la palabra para decir cada 7 años? Y le vamos a hacer caso y seguro en la próxima pausa ya podremos citar eso. Exacto. Les dejamos y volvemos luego de una corta pausa. Pero no se olvide, Produbanco. Grupo Promérica.